Como cualquier doctrina importante de las Escrituras, siempre ha generado debate. Y una de las enseñanzas más hermosas de nuestro Señor es acerca de lo que llamamos la Cena del Señor. Y algunos han interpretado que lo que Jesús celebró esa noche con sus discípulos era Pascua. Pero claro, si era Pascua, y la Pascua había que celebrarla el 14, no conocía Jesús las fechas que su Padre de Dios daba en su palabra. Algunos dicen que lo que Jesús estaba haciendo era la cena de David. Otros que si era una costumbre que tenían los rabinos de enseñar a sus discípulos cómo debían celebrar la Pascua para que todo fuese correctamente. Otro tema alrededor es con qué frecuencia se debe celebrar, cuándo se debe tomar, si una vez a la semana, al mes, al año. A todas estas cuestiones nos gustaría dar respuesta un poco en el día de hoy. Por ello, le presento a una persona que conozco desde hace casi 52 años. Se llama Efraín Morata y es mi hijo. Y quiero que tengamos comunión sobre este tema porque yo sé que amas la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Y que te gusta estudiar las Escrituras. Así que, Efraín, bienvenido a mi canal y empiezo con las preguntas. Según Deuteronomio 4:2, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Entonces, ¿es un rito nuevo lo que está haciendo Jesús? No podría serlo. De hecho, hay personas que a veces dicen que como Jesús era Dios, Él tenía autoridad y derecho a instituir lo que quisiera como novedad, o hacer lo que quisiera. Pero hay que recordar que el propio Jesús dijo que Él había venido a hacer la voluntad del Padre. Él había venido como hombre a sujetarse a la voluntad del Padre en todo. Entonces, Jesús, para obedecer la voluntad del Padre, no podía estar añadiendo mandamientos, ni añadiendo ni restando. Así que eso que Jesús pidió que hicieran en memoria de Él, o era una especie de festividad, digamos, cultural, pero parece que Él no lo dice como una cuestión cultural, sino como un asunto de importancia, y eso tiene que tener base en algo, porque si estuviese añadiendo a la palabra de Dios, si estuviera añadiendo mandamientos, eso le descalificaría para ser el Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue como Cordero sin mancha, sin pecado, a morir en la cruz por nosotros. Si Él hubiese pecado, eso no hubiera sido posible. Y añadir mandamientos era pecado y traía maldición. Lo mismo que disminuirlos. Por lo tanto, Jesús no podría haber instituido algo completamente nuevo. Más bien yo creo que estaba haciendo otra cosa. Como aquel que es la palabra viva de Dios, que se hizo carne, se iba a contradecir a sí mismo. Claro. Entonces, si no es algo totalmente nuevo, ¿de dónde sale? En Números 28 y 29, no lo voy a leer porque sería muy largo, pero ahí aparecen las ofrendas de los sacrificios. Y hay una progresión temporal. Empieza con los sacrificios diarios, que eran dos: el sacrificio de la mañana, el cordero de la mañana, y el cordero de la tarde. Ese sacrificio llevaba incorporada una ofrenda que era una torta de flor de harina amasada con aceite. Eso es pan. Y también llevaba una libación. La libación es un derrame de vino. Y el cordero de la mañana y de la tarde, es decir, el sacrificio diario, tenía incorporada esa ofrenda. Luego estos capítulos pasan, sigue la progresión, y tenemos ahora
el sacrificio del día de reposo, por tanto semanal. Ahí volvemos a tener incorporado esta ofrenda de pan y vino. Luego tenemos el novilunio, el inicio de mes. Ujú. Las ofrendas mensuales también incorporan pan y vino. Y luego los capítulos van pasando por las festividades bíblicas. Pascua, Pentecostés, trompetas, Panes sin efectivamente, levadura. efectivamente, trompeta, el día de la expiación Ujú. y tabernáculos, los dos capítulos. Y todos los sacrificios de todas esas festividades también llevan esta ofrenda de pan y de vino incorporada. Ujú. Por tanto, tenemos ahí una explicación de lo que tenían que llevar estos sacrificios. Y Jesús lo que está haciendo, en realidad, es cumplir la palabra de Dios en el sacrificio que era Él. Digamos que estos dos capítulos están hablando de los sacrificios del antiguo pacto, del antiguo orden sacerdotal, que, digamos, era un funcionamiento que no era el definitivo y, digamos, que tenía debilidades, como si fuese una maqueta en pequeño. Ujú. Pero lo superlativo, lo grande, era el sumo sacerdocio de Melquisedec, que estaba por Bien. instituirse en Jesús, y Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sacrificio era el sacrificio, digamos, superlativo y el que verdaderamente da acceso al tabernáculo celestial y no al terrenal. Por lo tanto, lo que Jesús estaba haciendo era cumplir con la ley de Dios y en esa cena con los discípulos se estaba incorporando el pan y el vino como en todos los sacrificios que aparecían. Así que se estaba cumpliendo los detalles de la ley de Dios en el sacrificio de Jesús también, como otros muchos detalles que hay en la pasión y muerte de Jesús. Lo que Jesús hace ahí realmente es dar el significado que esto tenía y que cuando se venía practicando en el antiguo orden sacerdotal, en el fondo se estaba profetizando acerca de lo que había de venir. Jesús explica que esas ofrendas estaban simbolizando su cuerpo y su sangre. O sea que no estaba inventando algo nuevo, sino sencillamente estaba cumpliendo lo que la palabra de Dios decía acerca de los sacrificios. Eh, ¿Cuál debería ser la frecuencia de tomar lo que llamamos Santa Cena o la Cena del Señor? ¿Cada primer día de la semana? Es una posibilidad que no es contraria a las Escrituras. De hecho, hay algunos lugares en el Nuevo Testamento, lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo también lo comenta, cada primer día de la semana. Pero esto lo estamos viendo como una cosa narrativa, no normativa. Y tomando como base números 28 y 29, si había sacrificios diarios, semanales, mensuales y luego en las festividades, en realidad cualquier ocasión en que la Iglesia, en que el pueblo de Dios, en que los hijos de Dios se reúnan, donde el centro es Jesucristo, para ofrecer sacrificios. ¿Cuáles son los sacrificios que nosotros presentamos? No de animales, por supuesto, pero sí sacrificios de alabanza, sacrificios de oración, sacrificios de poner los dones al servicio de los santos, los dones del Espíritu, etc. Estos sacrificios pueden llevar incorporado los símbolos del pan y del vino, cómo incorporar y hacer el centro de todo eso al Señor Jesucristo. Y recordar que todo eso es gracias a su carne y a su sangre. ¿Hay mandamientos de cuando hay que partir el pan? Pues en realidad lo que estábamos comentando, podemos participar de ello cada vez que nos reunamos. Incluso diariamente, si nos reunimos y queremos, es una oportunidad, es una posibilidad. Si es una frecuencia semanal, está bien también, si los hermanos se reúnen semanalmente. No hay un mandamiento específico, pero el apóstol Pablo, cuando habla a los corintios, dice todas las veces que lo hicierais. Eso deja una posibilidad abierta y no es una posibilidad cerrada, ni normativo ni directivo, de ceñirlo a una frecuencia temporal, sino todas las veces que lo hicierais.
O sea que ahí lo importante no es tanto la frecuencia, sino el hacerlo como las Escrituras enseñan y como el mismo Señor Jesús enseñó, ¿verdad? Efectivamente. Es en Pascua, pues Jesús con sus discípulos estaba preparando la Pascua. Sí estaba preparando la Pascua, de hecho, se menciona, si mal no recuerdo, en Lucas, por lo Ujú, menos 3 veces se habla de la preparación de la Pascua. ujú. Se estaba preparando la Pascua porque Jesús iba a morir el día 14, cuando se sacrificaban los corderos, Él entre es las 2 nuestra tardes. Pascua. Esa cena sucede al inicio del día 14. Ujú, Los días comienzan al atardecer, por tanto, ese pan y vino del sacrificio que se iba a presentar está dentro del mismo día en ujú, el que se iba a presentar ese sacrificio. Ahora, que ahí sucediera en fecha pascual mm, no quiere decir que solamente se participe del pan y del vino coincidiendo con la Pascua, porque ya hemos visto que ujú, la frecuencia y cuando se participe de estos símbolos mm, puede estar involucrado en cualquier momento en el que la Iglesia se reúna ujú, para, para adorar a Dios, para presentar sacrificios, como decía, de alabanza, porque el punto es que todo lo que hagamos sea por medio de Jesucristo. mm, Cuando nos reunimos, yo no puedo alabar a Dios si no tengo en cuenta que lo estoy haciendo en Jesucristo y por medio de Él. mm, Porque ni siquiera pudiéramos alabarle, ni hacer absolutamente nada para Él, ni ejercer ningún ministerio para Dios, si no fuera por la obra que Jesucristo ha hecho. mm, Por tanto, no hay nada, aunque tuviéramos las mejores intenciones, muchas veces queremos hacer cosas para Dios. Nos ilusionamos, yo quiero hacer esto, esto estaría bien. ujú, Y hay veces que nos gustaría hacer cosas para el Señor y para su reino, pero es delicado intentar servir a Dios en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia carne, o pretender que esas intenciones son suficientes para que Dios las acepte. Tiene que ser por medio de Jesucristo. Por tanto, el Señor Jesús nos dice que hagamos eso en memoria de Él, para ujú, que no perdamos de vista que Él sigue siendo la mediación con el Padre, que cualquier cosa que hagamos, ya sea cuando nos reunimos como iglesia, ujú. ministerial, sacrificios de alabanza, la predicación de la palabra, todo por medio de Jesucristo. Él no puede quedarse al margen. No podemos usurpar su lugar. Ujú. Lo más importante de la Santa Cena es acertar con el protocolo. Eso sería, enfocarse en eso sería quitar el sentido de, de lo que acabamos de explicar. Lo más importante es tener en cuenta que es por medio de Jesús y que lo importante no es el punto y la coma de cada detalle de la Santa Cena, Ujú, porque ciertamente se podría intuir que de lo que se estaba presentando en números 28 y 29, pues que quizá el pan pudiera ser o debiera ser sin levadura. Pero yo creo que es un retraso enfocarnos en esos detalles, ujú, porque mm, teniendo la realidad cumplida, ujú, eh, cuando participamos de símbolos, de alguna forma estamos recordando, es un memorial. ujú, Los símbolos hacen que las cosas se recuerden y ujú, que no se olvide por qué se hacen las cosas, ujú, pero tenemos la realidad y debemos permanecer en ella. ujú, Prestar mucha atención a los detalles de los símbolos. ujú, Si luego terminamos olvidando la realidad, ujú, ahí es donde podemos patinar realmente. ujú, Porque no hemos explicado todo, porque realmente ese pan y ese vino tiene un significado todavía más rico, porque simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo, pero al mismo tiempo también dice el apóstol Pablo que nosotros somos su cuerpo. somos un pan. Por lo tanto, también nos está representando a nosotros que Mm, tenemos comunión con Cristo y somos mm, parte de su cuerpo. amén. Lo cual es muy interesante Mm, porque cuando Jesús incorpora al sacrificio que va a hacer Él, ujú, su propio sacrificio, el pan y el vino, no lo come Él, sino que lo está dando también a sus discípulos. ujú, Es decir, los va a hacer participantes de eso. ujú, Y de hecho le dice al apóstol Pedro, si mal no recuerdo, que él no podía tomar en ese momento la copa que iba a tomar que él, iba a tomar. pero que después sí. Ujú, Y desde luego el apóstol Pedro, pues tuvo que tomar la cruz, por la cruz, decirlo de una manera también, bueno, simbólica y real, claro. para servir al Señor. Más adelante. Y cuando Jesús mismo dice que Él es el pan de vida, la expresión que se utiliza ahí no es pan
ácimo, Jesús utiliza artos, pan con levadura, con Claro, levadura. Y si nosotros somos ese pan, todavía hay levadura en nosotros. efectivamente. Todavía hay levaduras en nosotros. Y por cierto, en Números 28 y 29, aunque siempre se presentaba esa flor de harina pues amasada con aceite, pero no estaba prohibido, según la ley, tomar levadura en ciertas épocas. Por lo tanto, tampoco sería Sí. algo tan contradictorio. No es donde hay que poner el enfoque. Lo que vemos en Primera de Corintios es Pascua. No, aunque los símbolos de la Cena del Señor pudieran tomarse también en Pascua. Pienso que no, y precisamente tengo aquí Primera de Corintios 10, en el que el apóstol Pablo, en el versículo 16, está diciendo: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y en este contexto es cuando dice: cuando os reunís como iglesia. Es muy extraño que el apóstol Pablo esté diciendo aquí cuando os reunís como iglesia, si se está refiriendo exclusivamente al día de Pascua o a la cena de Pascua, que tendría lugar al inicio del día 15, al terminar el 14, iniciarse el día 15, pues del primer mes. No tendría mucho sentido que el apóstol Pablo fuese tan generalista y no afinara. Y dice cuando os reunís como iglesia. La iglesia no solamente se reúne en Pascua, una vez al año. Por lo tanto, el contexto tiene que ver con eso. Y luego Pablo está hablando, el contexto aquí tiene que ver con lo sacrificado a los ídolos, y dice que los que sacrifican a los ídolos se hacen partícipes con los demonios. Y es contradictorio a que cuando nosotros sacrificamos al Señor, y vuelvo a insistir, no estamos hablando de sacrificar animales, sino sacrificios espirituales, vamos a decirlo así, lo que nos estamos haciendo es partícipes con el Señor. Entonces, en ese contexto, el apóstol Pablo dice que no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Por lo tanto, aquí se está hablando de la copa de bendición y del pan en un contexto que no parece que este significado esté asociado precisamente a la Pascua. Y no es el único elemento que me hace pensar que no. En el capítulo siguiente, cuando el apóstol Pablo dice que no los alaba porque se congregan para lo peor, no disciernen el cuerpo de Cristo, hay disensiones entre ellos. Dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Dice cuando os reunís, no dice nada que sea pascual. ¿Se puede reunir en Pascua? Sí, pero aquí no está especificando que sea ese momento concreto. Y hay una cosa curiosa: en la cena de Pascua el cordero se tenía que comer completo. Hay panes y levadura, un cordero que hay que comer completo, hay hierbas amargas, y yo creo que eso es una cena, no voy a decir copiosa, pero que se tiene que comer bien. Abundante. Es abundante. Y el apóstol Pablo, precisamente, uno de los problemas que dice que hay aquí, en el versículo 21 de 1 Corintios 11, dice que uno se adelanta a tomar su propia cena, y luego dice: y uno tiene hambre. Es decir, uno de los problemas es que uno tiene hambre. Entonces, ¿sería un problema comer la cena pascual con hambre? Sin embargo, aquí Pablo está poniendo eso como un problema. Es decir, porque la cena del Señor, el objeto de hacer memoria del Señor no es precisamente saciarte. Hay algo que es más importante que eso. Por eso el propio apóstol Pablo luego dice en el versículo 22: no tenéis casa en que comáis y bebáis. Es decir, come y bebe en tu casa, y cuando vengas a la cena no me vengas con tanta hambre. Si eso fuera la cena pascual, no tendría ningún sentido llegar cenado antes de la cena para no llegar con hambre. Estaría siendo un poco ridículo, ¿no?, lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Y aparte de eso, aunque pudiéramos decir otros argumentos, los elementos claves de la cena pascual no es... Hay pan sin levadura, tenemos el pan, pero cuando se establece la Pascua, el vino o la copa es algo que los judíos incorporaron después, pero no es un elemento clave en la cena pascual ni mandatorio. Y al mismo tiempo,
no se menciona aquí ni las hierbas amargas, ni se menciona el cordero. Ujú. Por lo tanto, no es plausible que el apóstol Pablo esté circunscribiendo este discurso Mm. exclusivamente a la cena pascual. Yo creo que se Ujú. refiere a cuando se reúne como iglesia y participan de los símbolos haciendo memoria del Señor, porque como iglesia van a traer sacrificios espirituales a Dios. Mm. Si cogemos el contexto de la carta, Mm. el apóstol Pablo va a hablar de lo que es reunirse como iglesia. Ojalá todos profetizaran, se manifiestan los dones. Entonces está hablando del contexto de lo que es reunirse como iglesia. Mm. No parece probable que eso sea el contexto de una cena pascual, es lo que el apóstol Pablo va a decir ahí. Porque precisamente la cena pascual solía ser en familia y Ujú. no reunidos todos como La iglesia. iglesia. Y además es extraño porque Pablo escribe esta carta sobre el año 57. Todavía existe el templo, Ujú, que fue destruido en el año 70 por Tito. ujú. Y uno de los mandamientos bíblicos es que Pascua, los corderos tenían que ser llevados a Jerusalén y ser matados allí. Claro, Entonces, los corintios, si esto fuese Pascua, deberían de estar en en Jerusalén. Jerusalén. En Jerusalén. Y no parece que Pablo esté hablando ahí Ujú. de que tenga que estar en Jerusalén para nada. Para lembrar. Y ahora, ¿cómo conectamos esto, Efraín, con el sacerdocio de Melquisedec? Es interesante porque precisamente cuando vemos al Melquisedec de Génesis 14, él mismo pone pan y vino. Ujú. Y ahí no se ha sacrificado, no aparece un sacrificio de animales, Ujú. pero sí aparece un diezmo en el Ujú. contexto. Ujú. O sea, se está ofreciendo algo al Señor. Está ofreciendo algo. Y es el propio Melquisedec el que está poniendo el pan Y el y vino. el vino, el que está poniendo la ofrenda que acompañe a ese diezmo. Ujú. Por lo tanto, hay un orden sacerdotal superior. Ujú. El sumo sacerdote que tenemos según el orden de Melquisedec es Jesucristo mismo. Ujú. Y creo que tenemos que aprender a conectar todo lo que tenemos en el antiguo orden sacerdotal como si fuera una especie de prismático Ujú. o de monocular que tuviera la capacidad de hacernos ver más lejos, pero incluso más lejos y con una macroperspectiva Ujú. de a todo lo que apunta. Es un error quedarnos solamente en los detalles del antiguo orden sacerdotal, cuando precisamente es como si fuera una lente de aumento. Ujú. Y, y precisamente si el pan simboliza Ujú. el cuerpo de Cristo, que fue entregado por nosotros literalmente, si la copa simboliza su sangre, que fue derramada literalmente, Del nuevo pacto. el nuevo pacto, si también ese pan simboliza que nosotros somos cuerpo de Cristo, Ujú. es bastante interesante porque nosotros vivimos como un sacrificio vivo. Ujú. Según Romanos 12, Ujú. versículo 1, el apóstol Pablo dice que somos sacrificio vivo. Por lo tanto, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, Ujú. hacedlo para la gloria de Dios y todo por medio de Jesucristo. Ujú. Por lo tanto, no podemos olvidar de que eso implica que el simbolismo de la cena del Señor, Ujú. en nuestro caso, es un día a día, Ujú. es cuando nos reunimos y nos reunimos semanalmente, en Ujú. reuniones especiales que puedan tener otra frecuencia, pero estamos viendo que apunta a una realidad superior. Ujú. Igual que el cuerpo del Señor fue dado y entregado y su sangre fue derramada, no olvidemos que en la sangre está la vida. En hebreo es la palabra nefesh y en griego es Sí, que- psige o psuje. sí que- Es decir, está hablando del alma, de la vida sí. psicológica. Nosotros seguimos los pasos de Cristo en ese sentido, Ujú. porque si el Señor nos pidiera que diéramos nuestro cuerpo por causa de su nombre, hay hermanos nuestros que están dando su vida por el nombre del Señor en muchos Ujú. lugares del mundo, aunque hoy por hoy aquí todavía no. Ujú. Pero también el que no esté dispuesto a negar su vida, la perderá. Ujú. Y la vida, ahí es la palabra Sí que- sige o suje. Ujú. Por lo tanto, nosotros también tenemos que estar dispuestos a lo mismo. Ujú. Eso quiere decir que el sacrificio que Jesús hace, de alguna forma, apunta a que nosotros, como ese pan y como esa copa, también somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Ujú.
y podemos ser sacrificados. Ujú. Cada vez que nos reunimos y que nos negamos a nosotros mismos por causa del Señor, estamos participando, Ujú. estamos presentando sacrificios. Ujú. Y no olvidemos que en el tabernáculo celestial, donde está el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Mm. me gustaría aclarar que el tabernáculo terrenal que vemos en el desierto que erigió Moisés Ujú. es una maqueta de cómo funciona el tabernáculo celestial. Mm. Y en Apocalipsis vemos que las almas de los que han dado su vida por el nombre del Señor Ujú. y los que lo dieron incluso en la gran tribulación están debajo del altar. Y dice las almas. Las almas. Por lo tanto, cuando la palabra dice que somos el cuerpo de Cristo, Mm. ese pan simboliza a Cristo, pero también simboliza que somos un cuerpo. Ujú. Y que al mismo tiempo presentamos sacrificios espirituales, pero que si el Señor Mm. así lo programa para la vida de algunos de sus hijos, Mm. podemos tener que dar nuestra vida física Muy bien. y negar nuestra vida psicológica permanentemente. Ujú. Y no olvidemos que ese sacrificio queda debajo del altar y es acepto. El altar del sacrificio estaba en el atrio exterior. Solamente el sumo sacerdote está dentro del lugar santísimo. Pero las almas Mm. de los que están en Cristo están debajo del altar del tabernáculo celestial. Ahí es Ujú. donde van los creyentes cuando fallecen, Ujú. antes de la resurrección. Algo que muchas veces se Ujú. pregunta. Estoy tocando esto un poco a abuela pluma, Bueno. pero es para que veamos que a lo que apunta la cena del Señor, Mm. si lo conectamos con el orden de Melquisedec, estamos viendo algo superlativo y cómo todo Mm. esto es una especie de lente de aumento Ujú. a algo que nos cuesta trabajo imaginar porque nosotros no vivimos en el cielo, ¿no? En Ujú. ese tabernáculo celestial. Mm. Quizás por eso dice el apóstol Pablo, creo que a los colosenses, ¿no? Que añadiendo a lo que falta a los sacrificios de Cristo por su iglesia. O sea, nosotros no podemos añadir nada para salvar a nadie, Ujú. pero sí podemos presentarnos como sacrificio para servir al pueblo de Dios, la Ujú. iglesia de Dios. Y primera de Juan, creo que 3:16, dice que debemos estar dispuestos, así como Cristo dio su vida por nosotros, Ujú. nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Hay una cosa interesante en ese sentido. Igual que en el antiguo orden sacerdotal, los sacrificios que se tenían que presentar según qué momento, según qué acontecimiento, según qué Ujú. circunstancia, los mandamientos eran fundamentalmente para los sacerdotes. Los sacerdotes sabían perfectamente qué había que presentar, en qué momento y en qué circunstancia. Mm. Si trasladamos esto al orden de Melquisedec, Mm. el Señor Jesús sabe perfectamente cada uno de sus hijos qué va a tener que sacrificar y qué va a demandar en sacrificio a cada uno de ellos. Ujú. Él Ujú. lo sabe. Lo sabe. Él sabe lo que tiene que Mm. presentar. Alguno me dirá, ¿eso de dónde te lo sacas? Ujú. Cuando le dice en Juan, creo que capítulo 21, Mm. le dice a Pedro de qué manera iba a morir, Ujú. y le dice, bueno, ¿y este qué? Le dice a Juan, ¿y si yo quiero que este quede, a ti qué? A ti. Si Jesús sabe y quiere, Mm. sabe lo que cada uno de nosotros vamos a tener que sacrificar. Ujú. A veces es a nivel ministerial, Mm. a veces es incomodidades, salir de la zona de confort para Ujú. servir al Señor, para reunirnos, congregarnos, poner al servicio de los hermanos nuestros dones, Ujú. atender al menesteroso, amar al prójimo. Hay muchas formas de sacrificio, pero el Señor sabe cada una de ellas y lo hay desde Ujú. los más pequeños Ujú. hasta los más grandes porque el Señor puede pedirnos la vida. Ujú. Exactamente igual en proporción a Ujú. los diferentes tipos de sacrificio que había en el antiguo orden sacerdotal. Yo creo que tenemos un llamado, todos los creyentes, Ujú. a, primero los que apenas conocen el Antiguo Testamento, Mm. a que aprendan a disfrutar de lo que significa el nuevo pacto, Ujú. tomando los detalles y las lentes de aumento que hay en, Amén. en el Antiguo, en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, Ujú. pero también quienes están enamorados del Antiguo Testamento, como yo también, que no se queden solamente en el antiguo orden sacerdotal, sino que Ujú. aprendan Sí. a utilizar todos esos elementos proféticos Mm. Ujú. para aprender a que el Señor nos dé revelación y enfocar lo que significa el orden de Melquisedec, donde Jesús es el sumo sacerdote. Ujú. Es muy amplio, es muy grande. Ujú.
Esta mañana recordábamos cómo el apóstol Pablo, en la última carta que escribe, es haciendo mención de lo que tú acabas de decir, de amar el Antiguo Testamento, ¿no? Le dice a Timoteo que desde su juventud ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación, porque toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos, para que el hombre llegue a ser, perfecto, pero creo que la palabra sería más correcta, completo, Enteramente preparado. enteramente preparado. Pero cuando Pablo le está escribiendo eso a Timoteo, no existe el Nuevo Testamento. No. Algunos tratan de decir que ya se estaba formando un protoevangelio, etcétera, etcétera, pero bueno, con un protoevangelio lo tenemos todo. O sea que lo que llamamos Antiguo Testamento sigue siendo palabra de Dios y tiene muchísimas enseñanzas que darnos y puede darnos tanta luz como creo que hemos tratado de recibir esta tarde acerca del pan y el vino, ofrecerlo antes de los sacrificios a nuestro Dios. Pues muchas gracias, Efraín. Me he sentido como en casa, como si estuviera con mi padre. Muchas gracias. Espero que hayamos dado un poco de más luz sobre este tema y que sobre todas las cosas nuestro Padre Dios sea glorificado.